Buenos días, estimada licenciada, compañeros presentes. Es para nosotros un gusto presentarles el video de la Revolución Bolchevique, o también conocida como la Revolución Rusa. En los primeros meses de 1917 todavía reinaba en Rusia la dinastía Románov. Era una familia quienes se habían establecido en Moscú desde el siglo XVII. Ellos ascendieron al trono en 1613 con la coronación de Miguel I, quien era el hijo del patriarca Filareto, primo de Teodoro I, y quien rigió el país hasta que la Revolución Rusa llegó en febrero de 1917. En este tiempo se obligó al zar Nicolás II a retirarse. Sin darse cuenta, el tiempo avanzó rápidamente y en un lapso de un poco más de medio año ya estaban al mando los bolcheviques, un partido ignorado por casi en su totalidad por todo el mundo en un inicio. Cabe mencionarte, Edwin, que incluso los altos jefes de ese partido, justo en el momento que llegaron al poder, estaban atravesando un juicio en el cual se les acusaba de alta traición. Lo que sucede, querida Madaí, es que debieron pasar muchos años durante los cuales las obras de crítica de la oposición fueron más que una llave de seguridad para dar salida al descontento de las masas y una condición que garantizaba la estabilidad del régimen social dominante. Es como vemos ahora, en pleno siglo XXI, a pesar de tantos años de civilización, si lo queremos ver así. Es como actúan ahora los nuevos revolucionarios, que a su modo se manifiestan, exigen sus derechos y de esta forma trabajan en sus países. Lastimosamente deben venir condiciones completamente extrañas, independientes a la voluntad de los hombres y de los partidos, para llevar a las masas a una insurrección. Las multitudes no van a la revolución con un plan preconcebido de la sociedad nueva, sino con un sentimiento claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja. Solo el sector dirigente de cada clase tiene un programa político, programa que sin embargo necesita todavía ser sometido a la prueba de los acontecimientos y a la aprobación de las masas. Las distintas etapas del proceso revolucionario consolidadas pro el desplazamiento de unos partidos por otros cada vez más extremos, señalan la presión creciente de las masas hacia la izquierda hasta que el impulso adquirido por el movimiento tropieza con obstáculos objetivos. Entonces comienza la reacción, deserción de ciertos sectores de la clase revolucionaria, difusión del indiferentismo y consiguiente consolidación de las posiciones adquiridas por fuerzas contrarrevolucionarias. Los supuestos hechos sobre la Revolución Rusa que se generaron en febrero y la suplantación de octubre tienen necesariamente que estar informados por las condiciones históricas que se formó Rusia. Por ello, su economía, sus clases sociales y su estado y las influencias ejercidas a ella por otros países. El derrumbamiento de la monarquía pasó a la historia con el nombre de Revolución de Febrero. Sin embargo, computando la fecha por el calendario occidental, ocurrió en marzo. La manifestación armada que se organizó contra la política imperialista del gobierno provisional figura en la historia con el nombre de Jornadas de Abril, siendo así que, según el cómputo europeo, tuvo lugar en mayo. Sin detenernos en otros acontecimientos y en fechas intermedias, haremos notar finalmente que la Revolución de Octubre se produjo según el calendario europeo en noviembre. La población de aquellas llanuras gigantescas, abiertas a los vientos inclementes del oriente y de los invasores asiáticos, nació condenada por la naturaleza misma a un gran rezagamiento. La lucha con los pueblos nómadas se prolongaba hasta fines del siglo XVII. La lucha con los vientos que trae el invierno, los hielos y en verano la sequía que aún se sigue librando hoy en día. La agricultura, base de todo el desarrollo del país, progresaba de un modo extensivo. En el norte eran talados y quemados los bosques, y en el sur labraban los llanos vírgenes. Rusia fue tomando posesión de la naturaleza en profundidad y en extensión.
Los pueblos de la Europa occidental, encerrados enseguida dentro de sus fronteras naturales, crearon los núcleos económicos y de cultura de las sociedades industriales. La población de la llanura oriental, tan pronto vio asomar los primeros signos de penuria, penetró en los bosques o se fue a las estepas. Y en los occidentes, los elementos más emprendedores y de mayor iniciativa de la población campesina vinieron a la ciudad, convirtiéndose en artesanos y en comerciantes. Algunos de los elementos activos y audaces de Oriente se dedicaron también al comercio, pero la mayoría se convirtieron en cosacos y en colonizadores. Esperamos que te haya gustado y que puedas aprender de las grandes historias que ha llevado nuestro mundo a evolucionar y ver los cambios en este siglo actual.